Me correspondió dentro del equipo organizador de la Alianza de 1421 hacer las conclusiones del evento. Tengo 30 minutos, espero que sean suficientes para poder de alguna manera categorizar y comunicar todo lo que aquí aconteció y todo lo que aquí se dijo y se propuso. La primera gran conclusión a la cual llegamos el equipo académico y en general el equipo organizador tiene que ver con el eslogan que está ahí puesto en la primera diapositiva y que de alguna manera surte un efecto sobre las personas, líderes, acompañantes, docentes y familias que hacemos parte de una iniciativa de educación inclusiva, y es reconocer que si la educación no es inclusiva por sí misma, no puede ser educación. La segunda gran conclusión es que entendemos que las motivaciones que nos llevaron a hacer una alianza entre varias instituciones, entre personas naturales, organizaciones no gubernamentales, para desarrollar un día la educación inclusiva tiene frutos grandísimos, en especial tener la posibilidad de que 2.000 y 3.000 personas podamos escucharnos y tener ideas propias y debatirlas, esas ideas al interior de nuestras comunidades. Quiero contarles que esta alianza, y es nuestra principal conclusión, esta alianza se hizo a partir de la motivación, a partir de voluntades de cada una de las personas que han participado. Quiero como conclusión decirles a todas estas entidades que han participado, muchas gracias por hacer posible un evento de esta naturaleza, porque si no hubiera sido por su participación, no hubiéramos logrado hacer un evento que no tiene a nivel económico ningún tipo de inversión en términos de dinero. Toda la inversión ha sido de voluntades, de tiempos de servicio y de donaciones con la cual ustedes están aquí compartiendo un día con nosotros. Recordemos entonces, ¿me ayuda Máster por favor porque no me funciona el apuntado? El panel 1 entonces se refería a las orientaciones filosóficas que están contenidas en el decreto 1421 y que hacen posible, les quiero recordar la pregunta orientadora general siguiente, por favor. La pregunta era, ¿desde qué orientaciones filosóficas se consolida y se propone el decreto 1421? Posterior a este panel encontramos que existen algunas conclusiones generales que las voy a relatar de la siguiente manera. Siguiente, por favor. Primero es entender que la educación inclusiva es un derecho fundamental en el desarrollo humano, que la educación inclusiva es un conexo a la vida misma y a la vida digna, con lo cual hacer educación en un enfoque de educación inclusiva, educación para todos, de alguna manera impacta la vida y el desarrollo de los seres humanos. Asimismo, que hay una propuesta general que la educación inclusiva debe contribuir a cambiar la cultura escolar en todos los sentidos. Esa educación inclusiva no hace referencia a otra cosa que a una educación con currículos flexibles y contextualizada y que de manera significativa atienda a las necesidades de todos los seres humanos que asisten a ella. Estamos hablando de un derecho colectivo, que más adelante lo voy a referir como una de las conclusiones de otro panel, en términos de que cuando vamos a la escuela no solamente atendemos o garantizamos el derecho a los niños, sino una comunidad de aprendizaje integrada por los docentes, que tenemos derecho al proceso educativo, con estudiantes y padres de familia. Asimismo, entender que se reconoce en la educación inclusiva que debe haber una trascendencia de los conceptos de discapacidad hacia las concepciones de capacidades diversas. Esas capacidades instaladas en el mundo del humano y no, digamos, tipificadas para poder segregar y para excluir, sino por el contrario, para observarlas como un factor de oportunidad que permita reconocerlas y potencializarlas. Y las oportunidades instaladas en el contexto escolar tal que le provean a todos los estudiantes, sin distingo de su condición o su situación, las oportunidades de aprendizaje y de participación suficientes para su vida. Asimismo, que los ajustes razonables se convierten en el elemento clave de la educación inclusiva. Los ajustes razonables como aquella transformación, aquel cambio, aquel, como su nombre indica, va a ser tautológico, aquel ajuste que, siendo razonable, atiende a las necesidades de aquellos que más las necesitan, sin descuidar las necesidades de los seres humanos en su conjunto o en su generalidad. Y aquí, me voy a volver un poco, ¿sí? Ya no más acciones afirmativas, lo que sí debemos hacer es, sí, más ajustes razonables, en términos de que debemos hacer, voy a traer otro de los eslogans de nuestro encuentro, un ajuste a la vez, un día a la vez, una vida a la vez, pero nunca y ninguna vez sin intentarlo o lograrlo dentro de estos ajustes razonables. Asimismo, los ajustes razonables como mediación para el alcance de una educación inclusiva deben estar basados en el diseño universal de aprendizaje como un enfoque didáctico para la enseñanza en la escuela
y los planes de ajuste razonable, los PIAR, como una mediación, como una herramienta, pero que no es una herramienta prescriptiva en donde se llena un formato y se definen cuáles son aquellas acciones que tienen que emprender el docente y que quedan en el aquel de la planeación, sino como una herramienta productiva que nos permita encauzar todas las acciones de aprendizaje significativo para todos los niños, para todas las niñas y para los jóvenes en la escuela. Asimismo, si bien no se concentra el decreto 1421, todos los panelistas estuvieron de acuerdo en reconocer que si no se concentra en el enfoque poblacional, sí debemos garantizar que la educación inclusiva desde el decreto 1421 sea observada como una educación para todos. Si bien existe una especial orientación del 1421 a proteger y a garantizar el derecho a la educación para aquellos que han sido tradicionalmente segregados, que son los niños y las niñas que tienen características evidentes por su condición ontológica, no debe ser referido únicamente a la atención poblacional, sino por el contrario a reconocer que todos los que asisten a la escuela tienen derecho a aprendizajes significativos. Y asegurar que la educación de calidad para todos debe tener dos componentes básicos. La primera, desarrollar prácticas educativas contextuadas, pero un elemento básico que nos hace falta es contextualizar estas prácticas educativas, sistematizarlas y sobre todo compartirlas. Mientras no empecemos a compartir saberes, a compartir conocimientos desde lo público para lo público, y cuando hago referencia a lo público quiero hacer una precisión enorme frente a esto, porque en esta alianza y en todos los que nos están escuchando en el país, a veces hay una diferenciación clara entre lo que significa la educación pública administrada por el Estado y la educación pública administrada por la empresa privada. Toda la educación, según la Constitución colombiana, es pública y debe ser una garantía de todas las instituciones, independiente de que sean administradas por el sector privado, garantizar el derecho a la educación de todos los niños. Entonces, una sistematización de experiencias, compartir las experiencias nos permitiría compartir saberes y avanzar mucho más en la exploración de nuevas prácticas educativas, de prácticas contextuadas. En el panel 2, que estamos hablando de las corresponsabilidades, siguiente por favor, encontramos lo siguiente. Es importante, proponen los panelistas, que haya una articulación interinstitucional, interestamental e intersectorial. Ya no es suficiente con que al interior de las instituciones educativas nos articulemos docentes de apoyo, docentes de aula, padres de familia, y tampoco que nos articulemos interestamentalmente a través de las entidades territoriales, sino que los diferentes sectores que deben garantizar el derecho a una vida digna de los niños y los jóvenes debemos estar articulados. Eso quiere decir Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de las TIC y todo el resto de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que tenemos la responsabilidad de abonar esfuerzos para garantizar el derecho a la educación de los niños. Considerar el sistema educativo en su multidimensionalidad y su complejidad. Así el decreto 1421, hablando de las corresponsabilidades que tienen los diferentes estamentos y entidades, así esté afincado sobre una población en específica que va desde la educación inicial, básica y media, debemos reconocer que la educación inclusiva debe ser parte del desarrollo vital de los seres humanos y debe estar inclusive pensada hasta la educación superior. Y se asume dentro de estas corresponsabilidades a la familia como el pilar fundamental que puede potenciar procesos de desarrollo en las comunidades de aprendizaje por una razón fundamental, porque ya lo dicen los padres de familia, no únicamente en los paneles, sino en las experiencias significativas, y escuchando a Mercedes cuando hablaba acerca de cuál fue su promoción para que la Corte Constitucional generara una sentencia, significa que las madres y los padres de familia, toda vez que son muchas más madres que padres de familia las que lo hacen, son conocedoras directas de los intereses, de las competencias, de las habilidades, de los sueños de sus hijos. Luego son el primer referente que debe tener una institución educativa para conocer a sus hijos. Entonces, estas acompañantes, que son padres y madres de familia, son un pilar fundamental para que la institución educativa y las entidades territoriales podamos desarrollar una educación de calidad. Siguiente, por favor. Las instituciones educativas deben establecer lazos indefectiblemente y alianzas con otro tipo de organizaciones, con otro tipo de instituciones, con ONGs, que nos permitan de alguna manera establecer sinergias y converger esfuerzos frente a un proceso que demanda la participación de la sociedad civil y de la comunidad en general. Y asimismo la articulación no solo debe ser de tipo administrativo, porque a veces sentimos que las articulaciones, y lo voy a decir como servidor público y como directivo de una institución educativa distrital,
En ocasiones pareciera que se cree que es suficiente con una articulación administrativa o directiva, en términos de que un plan sectorial de educación emana ciertas cosas y tenemos que cumplir a nosotros al nivel de la institución educativa. Este tipo de articulación no es suficiente, señores padres de familia, docentes y personas líderes del proceso de educación inclusiva. Se requiere una articulación de carácter pedagógico, una articulación de carácter filosófico, una articulación, ¿por qué no?, a nivel de la investigación en educación, en donde todos comprometidos tengamos la posibilidad de tener voz y tener participación en los destinos de la educación para todos. Siguiente, por favor. El gobierno escolar es un elemento clave, me parece que es una categoría emergente muy fuerte que surgió de este panel. Es reconocer que en el gobierno escolar están instaladas una de las potencias más grandes para reconocer el derecho a la educación y sobre todo para gestar acciones contundentes frente a la garantía y a la eliminación total de las barreras. Se dice, ojalá los padres de familia del Consejo de Padres y los estudiantes desde el Consejo de Estudiantes tengan una incidencia más activa de lo que están teniendo actualmente, porque reconocemos que a pesar de que el 1860 lleva casi 25 años, si no más 25 años de su promulgación, a veces la autonomía escolar se ve perdida en el sentido de que no se reconoce cuál es la verdadera participación del gobierno escolar. Entonces la invitación es a que las familias y los estudiantes tengan un lugar de participación efectivo a través de una comunicación afectiva. Y las escuelas de padres, las asociaciones de padres y todas las acciones que puedan hacer con organizaciones de padres de familia son pilar fundamental en la corresponsabilidad del desarrollo de la educación inclusiva. Siguiente, por favor. Y aquí hay un elemento clave que lo expuso la profesora de la Universidad del Rosario. Dice que las corresponsabilidades deben afincarse en un enfoque de oportunidad. Yo intenté recoger al máximo las oportunidades que ella relató y las voy a leer como están escritas allí. Dice, las preguntas son una oportunidad, las dudas son una oportunidad, la realidad es una oportunidad, el sistema educativo como sistema es una oportunidad, la diversidad es una oportunidad, las alianzas son una oportunidad, la circulación y apropiación de saberes son una oportunidad. Y dice una frase clave que para mí fue muy contundente, dice, vivir juntos sin prejuicios y sin barreras es una oportunidad. Siguiente. En el panel 3, que tiene que ver con perspectivas de ajustes con respecto a, pues, a lo que esperamos en ese mediano y largo plazo de implementación del decreto 1421, tenemos una pregunta fundamental que era cuáles eran las perspectivas de ajuste que tenían las personas que participaron en el panel de acuerdo a su rol y también a las instituciones que representan. Las principales conclusiones de este panel fueron las siguientes. Siguiente, por favor. El derecho a la educación se debe asumir como un derecho que, si bien está afincado en el derecho a la ciudadanía, es un derecho colectivo. Porque a veces, uno de los panelistas decía que a veces nos concentramos, y no es que no debe ser así, solamente que no debe ser solo así, en ver cuál es el derecho de los estudiantes, pero desconocemos cuáles son los derechos que tenemos los docentes, los directivos docentes, los padres de familia y todos los que participamos en eso que se constituye como comunidad de aprendizaje. Si pasamos a tener una concepción de la educación como derecho colectivo, tendremos mejores oportunidades para poder impactar la comunidad en general. Así también todas las dimensiones deben estar atendidas en todos los espacios de la escuela, y si bien es cierto que entendemos que la educación inclusiva, cuando se ofrece a niños en edad menor, tenemos mayor impacto, no podemos desconocer que necesitamos urgentemente que la educación inclusiva se instale en los currículos de la educación superior, porque las universidades y los institutos de formación técnica y tecnológica están obligados y están comprometidos con ofrecer currículos flexibles y sistemas de acceso flexibles para todos los niños y los jóvenes sin distingo en ninguna condición que posean. También que la construcción de currículos flexibles se ve como la principal vía de acción, para conquistar que realmente una institución, y lo vamos a ver con una conclusión más adelante, que una institución se diga y se precie de ser inclusiva, porque en la medida que una institución transforme sus currículos, los haga flexibles y los haga con una capacidad educativa de aprendizaje para todos, sus proyectos educativos institucionales tendrán enfoque inclusivo. Mientras una institución no tenga en su proyecto educativo institucional las transformaciones suficientes para lograr que el enfoque sea educación inclusiva, va a ser muy difícil que la educación inclusiva tenga un efecto real sobre la comunidad de aprendizaje. El sistema de evaluación que está contenido en el decreto a nivel nacional, también, al igual que el decreto de 1860, nos brinda una autonomía expresa para nosotros crear nuestro propio sistema de evaluación. Si una institución crea currículos alternativos, lo mínimo que tiene que hacer es que su sistema de evaluación sea igual de flexible y alternativo.
con una serie de indicadores, con una serie de desempeños, con una serie de indicadores de desempeños suficientemente variados y suficientemente amplios para que todos los niños puedan ser evaluados de acuerdo a sus capacidades y a sus ritmos de aprendizaje. Asimismo, se entiende que las pruebas censales y el índice sintético de evaluación son solo un referente. Escúchenme bien porque aquí quiero ser muy enfático. Soy educador y soy servidor público y tengo una responsabilidad de precisar de manera muy enfática, sobre todo porque aquí nos está acompañando el Ministerio de Educación Nacional, y es reconocer que las pruebas censales y el índice sintético de evaluación deben ser un solo referente de calidad. Ya es hora que nosotros como instituciones educativas le empecemos a contar al Ministerio de Educación Nacional cuáles son aquellas otras variables, aquellas otras categorías de análisis, aquellos otros aspectos de evaluación de la calidad de la educación que deben ser tenidos en cuenta para reconocer que la educación es de calidad. La educación en ciudadanía, la educación en valores, la educación en la felicidad y en el afecto no han sido evaluadas para reconocer que eso también es parte de la calidad de la educación. Metas con alcance progresivo. Muchas gracias. Metas con alcance progresivo en la constitución del PI. Eso quiere decir que debemos forjar metas con alcance progresivo, y la misma responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación y las entidades territoriales de conquistar progresivamente procesos de acción, de financiación, de formación docente, inclusive de financiación directa, cada entidad territorial a cada una de sus instituciones, deben desarrollar metas factibles y metas efectivas que sean de manera progresiva evaluables en las instituciones, porque tampoco es considerar que las instituciones, cuando son llamadas a hacer un proceso de educación inclusiva, en menos de 6 meses tengan, como por arte de magia o como por generación espontánea, un proceso de educación inclusiva instalado, regulado y evaluado. Eso no lo creemos de esa manera. Nosotros somos una institución que llevamos 25 años y apenas estamos diciendo que estamos evaluando los primeros pasos de nuestro desarrollo. Entonces lo que hay que hacer sí es establecer metas de carácter progresivo que nos permita decir dónde empezamos, qué acciones vamos a emprender para evaluarlas día a día, mes a mes, año por año, pero progresivamente ir instalando un proceso real y efectivo de educación para todos en nuestras instituciones. Definitivamente existe un elemento clave que tiene que ver con la financiación de la educación inclusiva y se refiere a la formación docente. La formación docente no solamente ubicada en los procesos de formación docente de manera continua, sino es un llamado a las facultades de educación del país para que entiendan que la formación en educación inclusiva no debe ser una formación específica, debe ser un proceso de configuración filosófica y epistemológica transversal a todos los currículos de formación docente, pero que el Estado y el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación como sus representantes deben garantizar que continuamente los docentes que estamos en ejercicios podamos asistir a experiencias, podamos asistir a foros, podamos asistir a cursos inclusive cualificados para que entendamos, por ejemplo, qué significa el diseño universal de aprendizaje, para que entendamos qué significa integración curricular, para que entendamos cómo flexibilizar los currículos y cómo adaptarlos, para que sepamos entender que existen múltiples formas de apoyo a la inclusión y que todas están colgadas a través de los sistemas de información y la comunicación, pero que si no los conocemos va a ser muy difícil que los apliquemos en las instituciones. A esa referencia hago en términos de educación continua, pero la más importante es aquella que significa la formación docente in situ. Quiere decir que la mejor conquista para aprender a ser mejor docente en la educación inclusiva tiene que ver con nuestros propios territorios, tiene que ver con el sector real. Hacernos dueños de nuestras experiencias y nuestras prácticas es la mejor formación que aquella conducente a una titulación. Siguiente, por favor. El reconocimiento de la historicidad de la educación y el reconocimiento también de la historicidad de los docentes es importante para establecer unos niveles de acción hacia futuro con respecto al 1421. Y el último elemento de este panel, que es uno de los más importantes también para mí, es considerar que la educación inclusiva puede ser una gran oportunidad de innovación pedagógica y didáctica. A veces a nosotros nos convencen que las innovaciones pedagógicas y didácticas tienen que ver con el uso de la tecnología, que está bien, es perfecto, que tiene que ver con el uso de la ciencia escolar y sus acciones para desarrollar en los estudiantes habilidades cada vez mucho más posibles frente al mundo de ingreso a él al mundo del trabajo y científico. Tiene que ver a veces nos cuentan que tiene que ver con las habilidades comunicativas que le permiten a los estudiantes ser mejores lectores y escritores. Todo eso está bien. Pero también es importante reconocer que cuando yo hago un currículo de educación para todos y garantizo que todos estén
en la escuela gozando de un derecho a la educación de calidad, también significa innovación en educación, en pedagogía y en didáctica. Con todo eso, siguiente por favor, les quiero contar que existe una sinergia, o sea, no quiero que lo observemos únicamente en cascada, sino en una condición de doble vía en donde tenemos que establecer como un balancín y un equilibrio entre las cosas que el Ministerio de Educación Nacional, como entidad rectora de los procesos de educación formal y para el desarrollo del trabajo humano, tengan un impacto en servicio público, en la familia y en la ciudadanía, pero que las acciones que también se desarrollan desde la familia, desde el servicio público y la ciudadanía impacten aquellos desarrollos que el ministerio tiene que hacer frente a la educación inclusiva. Entonces, tres grandes conclusiones. La primera, no más acciones afirmativas, sí a los ajustes razonables, sí a la posibilidad de constituir ambientes de aprendizaje de calidad para todos. Asimismo, el principio fundante es que la educación inclusiva, o no la educación inclusiva, la educación es un derecho conexo a la vida, porque si no pensamos que cada niño que está en su casa, cada niño que está recluido en un aula especial, cada niño que está recluido en un aula segregada, cada niño que está hospitalizado, se le niega el derecho a la educación, le estamos negando el derecho a vivir bien. Siguiente conclusión, tenemos dos instrumentos poderosos para poder desarrollar educación inclusiva en nuestras aulas y en nuestras instituciones. Contamos con todos los apoyos posibles y los que no están instalados en la escuela, contamos con la posibilidad de alcanzarlos. Y el segundo, que podemos transformar el contexto a la manera que nosotros queramos, porque los adultos que tenemos en encargo de desarrollar procesos de educación inclusiva debemos ser lo suficientemente creativos para lograr que esos contextos se transformen y de alguna manera aporten todos los elementos posibles para que los niños se desarrollen. Y la última conclusión, el principio fundamental es, si consideramos que todos los niños, las niñas y los jóvenes del país son seres humanos, no solamente vemos eso como una oportunidad para cumplir nuestra misión como educadores y como instituciones que educan, sino que además le vamos a dar cada día un sentido a nuestra vida. Muchas gracias.